Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día domingo. Celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario. 1 de octubre empezamos este nuevo mes. Y pedimos al Señor que nos ayude a que podamos vivir este mes en su gracia, en su paz, en su amor, sobre todo siendo auténticos hijos del Señor. Así que les invito a que escuchemos la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: A ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo respondió: No quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: Yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Le dijeron: El primero. Y Jesús les contestó: Les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Familia querida, día domingo, día de ir a la iglesia, día de ir a escuchar Santa Misa, día de comunión con el Señor, día de oración, día de encontrarnos con Él. Hoy el Señor en el Evangelio de Mateo nos propone esta comparación muy bonita, que hoy en día también tiene mucho, pero mucho que ver en nuestras vidas. En especial, ¿a quién va dirigido este tema? ¿A quién va dirigida esta parábola? A los sumos sacerdotes y a los ancianos. Recordemos que esta gente se creía por buena, se creía por justa, se creía los que estaban más cerca del Señor. Y por ello el Señor propone esta comparación de estos 2 hijos. Jesús busca cuestionar las prácticas de estos ancianos, en especial los rituales, aparentemente, digamos así, inofensivos, pero que incomodan e instalan en la vida de aquellos ancianos y sacerdotes, los llevaba a vivir a la mediocridad, ser mediocres en la vida cristiana. Y aquella comparación de aquellos 2 muchachos, uno dice no voy, luego se arrepiente y va. El segundo dice yo voy, pero no fue. El primero equivale a los pecadores que se arrepienten y van al encuentro del Señor. El segundo se refiere a los que se creen justos, como los sacerdotes y los ancianos. Dicen que sí, pero no van a trabajar a la viña. Por eso el que hizo la voluntad de Dios, el que hizo lo que tenía que hacer, el que fue obediente, fue el primero. Aunque dijo no, reconoció que debía de obedecerle a su Padre.
La palabra de Dios hoy, en este domingo, se dirige a los sumos sacerdotes y a estos ancianos, que resulta el mensaje un mensaje actual para quienes vivimos involucrados en la iglesia, para quienes estamos invitados a dar testimonio de fe. Si estamos en la iglesia es porque debemos de dar un testimonio auténtico de fe. No quiere que las personas religiosas caigan en la hipocresía. A eso no estamos llamados y no es lo que al Señor le gusta. Que nuestra religión sea, nuestro seguimiento a Jesús sea un seguimiento hipócrita o incluso de autoengaño. Eso no va con el Señor. Con realidades cotidianas en el Evangelio, el Señor nos muestra cómo debe de ser la obediencia, cómo debe de ser nuestro sí al Señor. Vemos dentro del entorno familiar, Él busca iluminar las actitudes humanas que hay, en especial las más profundas de nuestro corazón, la docilidad de la cual es capaz el ser humano, o incluso de la irreverencia que también puede suceder, puede haber en nuestro corazón. El ejemplo del Evangelio de hoy, familia querida, sirve para cuestionar, nos cuestiona a ti y a mí, y así ver si hay coherencia de vida. Si de veras como creyentes tenemos coherencia de vida, practicamos, vivimos lo que predicamos, actuamos como verdaderos discípulos. Es para reflexionar nosotros, para verificar nuestra vida. Por eso este ejemplo es un ejemplo maravilloso. ¿Dónde estoy yo? ¿Quién soy? ¿Cuál de los dos hijos soy? El que dijo no y se arrepintió y fue. El que dijo sí, mas nunca se asomó a trabajar a la viña. ¿De cuál de ellos soy yo? Hay muchas personas que se ven envueltas en diferentes circunstancias. Y esas circunstancias, digamos, son las que las esclavizan y no les permiten vivir felices. A veces el odio, el rencor, la hipocresía, la falsedad, la falta del perdón, tantas cosas que no pueden permitirlos mientras no le abrimos el corazón al Señor y no lo dejamos de entrar a Él y le cerramos nuestra vida. No pueden permitir actuar la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso pueden vivir una vida infeliz porque están sin Dios. La felicidad la encontramos con el Señor, en relación con el Señor. Pero sin Él, pues lo perdemos todo. Nuestra vida no tiene sentido, porque el que le da sentido auténtico es el Señor. Nos equivocamos, ok, caemos, ok, pero sabemos que tenemos la oportunidad de recapacitar y volver a los pies del Maestro arrepentido, sabiendo que Él es el único que nos puede dar la solución a las dificultades que podamos tener. De estos corazones rotos, los pobres, los marginados, las prostitutas, la gente pecadora, la gente mal vista por la sociedad, de estos corazones rotos, habla Jesús cuando dice que ellos estarán más dispuestos a abrazarse a la misericordia de Dios, que esto significa a ser libres. Los pecadores, la gente de mal vivir, se arrepentía de corazón y se convertía en auténticos testigos del amor de Cristo. Mientras que los que habían estudiado las Escrituras, como los ancianos, como los sacerdotes de la época, ni siquiera entendieron quién estaban delante de ellos. Ni siquiera conocieron a Jesús. Entonces, qué triste
¿verdad? Porque quienes deberían de haber conocido al Señor no lo conocieron. Quienes pasaban en la iglesia resulta que eran los que cerraron su corazón y no fueron capaces de entender el proyecto de Dios. Y quienes sí lo entendieron, la gente mal vista, los pecadores, los publicanos, la gente que se decía era mala para ellos. Ojalá, definitivamente, ojalá, que optemos cada uno de nosotros por ser de los hijos e hijas que no dejan pasar la oportunidad de hacer el bien, de dar testimonio, de amar sin medida, en comunidad y sobre todo en constante discernimiento, y así descubrir lo que realmente estoy viviendo. ¿Mi religión es auténtica o es falsa e hipócrita? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, la vivimos, la ponemos en práctica, no solo se ve reflejado en nuestra religión, en mi estilo de vida, sino en el amor que doy a los demás, en las palabras que puedo brindar a los demás, esa palabra oportuna que le puedo dar al pobre, al desamparado, al triste, al que necesita de Dios. Y necesitamos pedir al Señor que nos dé esa oportunidad de abrir auténticamente el corazón. Por eso en el Salmo de hoy podemos descubrir la misericordia auténtica de Dios. Nos hace recordar que la misericordia del Señor es eterna, es totalmente eterna. Comprometámonos pues, familia, a ser siempre misericordiosos, en especial con quienes nos rodean. Hermanos, hermanas, amigos. Y aunque nos toque sufrir quizás momentos difíciles en nuestras vidas, digámosle sí al Señor, porque Él es la fuente viva, el que llena nuestros corazones rotos, el que llena nuestros corazones afligidos y el que calma nuestra tempestad. Les bendigo por familia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo, ánimo, mucha fortaleza. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.